Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por tu Shabbat Santo. Te pido en esta mañana una bendición muy especial, muy grande para nuestra congregación mesiánica Shekinah, en cabeza de nuestros pastores. Gracias te damos por tu Ruach HaKodesh, nuestro Consolador, que nos lleva a toda verdad. Gracias por todas las maravillas, por tu amor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias por los méritos de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. En este Shabbat nos corresponden dos parashot. La parashá Aharei Mot, después de la muerte, y la parashá Kedoshim, santos. Vamos a ver el resumen de cada una de ellas. En la parashá Aharei Mot tiene que ver con los capítulos 16 al 18 del libro de Vaikra, libro de Levítico, y allí el Eterno Dios ordena a los Kohanim, a los sacerdotes, que tengan cuidado riguroso al ingresar al Mishkan, el tabernáculo de reunión. Se habla acerca de la fiesta de Yom Kippur, donde el Kohen Agadol, el sumo sacerdote, debe acercarse a la parte más santa del Mishkan, del tabernáculo, tras ciertos preparativos especiales y vestido con ropas específicas donde se presentan ofrendas que son exclusivas para ese día. La Torá enuncia aquí las obligaciones individuales de Yom Kippur y nos dice: el día 10º del 7º mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Se prohíbe el consumo de sangre, se advierte a las personas que no se dediquen a las prácticas que eran comunes en Egipto. Se define y se prohíbe el incesto, las relaciones maritales durante el ciclo mensual de la mujer, la homosexualidad, la bestialidad, el sacrificio de niños, y finalmente se convoca a la nación a que todos sean santos, que no se profanen con esas prohibiciones, de modo que ameriten vivir en la tierra de Israel. La parashá de Kedoshim tiene que ver con los capítulos 19 y 20 del libro de Levítico, y allí la Torá nos detalla la manera en que el pueblo debe cumplir los mandamientos para ser santos, para andar en santidad. Se hacen las prohibiciones, entre otras, idolatría, comer de las ofrendas después de un tiempo límite, robar, jurar falsamente, retener propiedad ajena, retrasarse en el pago de los empleados, odiar o maldecir a otro del pueblo, hablar chismes, poner un obstáculo físico o espiritual enfrente de otro, pervertir la justicia, no actuar cuando otros estén en peligro, avergonzar a otro, tomar venganza, guardar rencor, mezclar especies, vestir una ropa hecha de lino y lana juntos, embriagarse, hacer práctica de brujerías, hacerse tatuajes en la piel, e igualmente termina con una serie de mitzvot o mandamientos positivos como respetar a los padres y a los ancianos, dejar parte de la cosecha para los pobres, amar a otros, consagrar los frutos del 4º año para alabanzas del Eterno, respetar el Bet Hamikdash, el templo, respetar a los ciegos y a los sordos. Y finalmente termina haciendo una diferencia entre los animales limpios y los inmundos que se debían considerar a la hora del consumo, y que el pueblo debía siempre mantener el estatus de haber sido separado o apartado para el Eterno. En el caso de estas dos parashot, encontramos todo un conjunto de leyes que están relacionadas ampliamente con el prójimo. Por eso es que nos vamos a centrar en los siguientes versículos. Levítico 19 y 17 al 18, que dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Beaftá lareja camoja, ani Adonai. El famoso versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 33 y 34 es el otro par de versículos que dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Adonai vuestro Elohim. Y le amarás como a ti mismo, beaftá lo camoja. Así las cosas, el primer versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se le conoce frecuentemente como la regla de oro del judaísmo y de otras culturas y éticas. Y quiero dejar aquí una aclaración específica, porque esta declaración fue aprobada en el Parlamento de Religiones del Mundo en Chicago en 1993. En su enunciación positiva dice: actúa con los demás como quisieras que ellos actúen contigo.
en la enunciación negativa que expresó Gilel, dice: no le hagas a otro aquello que no te gusta que te hagan. Esta aclaración la traigo a colación por la mala interpretación que se le da muchas veces a esta regla, ya que no tiene nada que ver con el amor en el contexto del versículo 19-18, sino que tiene que ver es con la justicia. La Torá no está diciendo: sea amable con tu prójimo porque te gustaría que él sea amable contigo. La Torá va más allá y está diciendo: ama a tu prójimo. Al decir la Torá ama a tu prójimo, nos está llevando a un nivel mayor, mucho más fuerte, a una mayor responsabilidad. Y el segundo versículo 19-34 es más radical aún, porque hemos visto que a través de la historia, a través de las sociedades y de todas las épocas, la mayoría de personas ha odiado o frecuentemente maltrata al extranjero, que es lo que se conoce con el nombre de xenofobia. En general, los extranjeros no son muy bien vistos o recibidos en muchas partes, salvo aquellas regiones que viven del turismo. Así que la Torá cita este precepto porque es central para la Torá, ya que dice: porque fuiste extranjero en Egipto, y eso lo podemos ver en los versículos Shemot 22-21 y 23-9, Éxodo, Vaikra, Levítico 19-34 y Devarim, Deuteronomio 10-19. Veamos dos de ellos. Éxodo 23-9 nos dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y Deuteronomio 10-19 dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y por lo que nos cuenta la Torá, sabemos lo que significa ser una minoría vulnerable. Es por eso que el amor al extranjero es central en la Torá. Así que nos queda claro hasta el momento el hecho de amar al prójimo como nosotros mismos y al extranjero que habita en nosotros como nosotros mismos. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? Cada uno de nosotros está en casa, cuidándonos los unos a los otros, y con más veras cuidando a los mayores y a quienes están enfermos. Así que en cada salida, al regresar a casa, nosotros tenemos toda una serie de protocolos que cumplimos por el cuidado mismo nuestro y por el cuidado de aquellos que están próximos a nosotros. De alguna manera nos estamos cuidando los unos a los otros. Y asimismo, cuando estamos saliendo, las personas pues están protegidas con todos los elementos necesarios y a una distancia especial, porque nos estamos cuidando los unos. Hay algo muy importante que anotar aquí en Levítico 19, y es otra serie de leyes que vienen contiguas y que parecen bastante diferentes. Veamos, por ejemplo, hay algunas que corresponden a la vida moral: no chismosear, no odiar, no tomar represalia, no guardar rencor. Otros se refieren a lo social: dejar una parte de la cosecha para los pobres. Otros a la justicia: no pervertir la justicia, no retener sueldos, no usar pesas y medidas falsas o alteradas. Hay otros de modalidad muy diferente, relacionados con el diario vivir: no incurrir en reproducir ganado mestizo, no sembrar un campo con mezcla de semillas, no usar vestimenta con lino y lana, no comer preparados con sangre, no practicar hechicería, no autoflagelarse. Y otros que tienen que ver con conciencia, con política, con lo económico y con pureza. Cuando uno mira todo esto en un primer vistazo, esas leyes no tienen nada que ver unas con otras. Sin embargo, la Torá nos dice claramente otra cosa, y es que todas tienen algo en común. Cuando analizamos más detenidamente, vamos a encontrar que todas estas leyes tienen que ver con 4 aspectos: el respeto, los límites, la integridad del otro y el orden. Todo esto, de una u otra manera, me está hablando del cuidado del otro, y nos está diciendo que si las tenemos presentes, vamos a ser íntegros y honrarlo de tal manera que no va a traer consecuencias. Veamos el ejemplo. Si odiamos o nos desquitamos de alguien, estamos destruyendo relaciones. Si cometemos una injusticia, estamos minando la confianza de las personas. Que todas las leyes tienen que ver con respeto, con límites, con integridad del otro y con orden. Y que me están hablando del cuidado del otro. Volvemos al concepto del prójimo. ¿Quién es entonces el prójimo según el Eterno? El principio fundamental de Israel, de la fe de Israel, vibra con ese texto de 7 palabras: amar al prójimo como a sí mismo. Y aquí se encuentra el mandamiento número 2 en importancia en toda la Torá, que nuestro Yeshua HaMashiach dejó marcado claramente en Marcos 12, 28 al 31. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar,
y sabía que les habían respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hay 4 términos que aparecen en los versículos que venimos tratando de Vaikra, de Levítico, y que encontramos, y son compatriota o hermano, que es la palabra aj; prójimo, la palabra amit; hijo del pueblo, la palabra ben-am; y prójimo igualmente la palabra rea. Entonces, estos 4 términos son utilizados como sinónimos. ¿En qué sentido? En que están siendo tratados con una mentalidad que les otorga el mismo significado. Por eso surgió la pregunta si se refería solamente a israelitas o a todas las personas del mundo. Y por eso es que tomamos los otros 2 versículos, el 19, 33 y 34, porque nos está diciendo que como un natural, como un nativo, tendréis al extranjero por igual y lo amarás como a sí mismo. Hay muchos otros pasajes, entre ellos, por ejemplo, Bereshit 9.5, Génesis 9.5 dice: y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano, de todo hombre demandaré la vida del hombre. Aquí, esa palabra hermano, que también es aj, se está refiriendo específicamente a todos los hijos de Noé, o a todos los hijos de Noach, como hermanos. Hay otro pasaje, Bereshit, Génesis 29.4 igual, que dice: y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron: somos de Harán. Y acá, estos pastores no tenían ningún parentesco con él, ni compartían, por decirlo de alguna manera, su nacionalidad. Así las cosas, entonces, nosotros estamos viendo aquí la expresión de aj, de hermano, que es aquella que en la Torá es lo que más nos acerca a lo que denominamos un prójimo. Así que la Torá nos enseña acerca del amor que debemos tener hacia los hijos de nuestro propio pueblo y hacia el extranjero que habita entre nosotros. Porque esas son las personas a las cuales nosotros podemos expresarle mucho más fácil o de una manera más clara nuestro amor de una manera inmediata, digámoslo así. No puedo mostrar amor al que no conozco. Los más allegados son los que pueden recibir mi amor y tengo la responsabilidad de esforzarme para mostrarles amor a ellos de la misma manera que estoy haciendo conmigo mismo. Si yo amo a mi prójimo, no lo engaño, ni tomo ventaja de él. Soy cuidadoso con sus bienes como si fueran los míos, e incluso con más cuidado que los míos. A veces cuando vamos a una visita, pues uno está allí cuidando los bienes de la persona a la cual estamos visitando. Yo no le hago daño con mis palabras, no le hablo con respeto, hablo bien de él, no guardo mi alegría para mí mismo, sino que la comparto con él. Y me alegro por su prosperidad como si fuera la mía, así como nuestros pastores siempre se alegran cada vez que un miembro de la congregación es prosperado. Se trata entonces, con los versículos que estamos tratando y los adicionales que hemos visto, de un amor universal que no está limitado a un grupo al cual uno pertenece. Lo que pasó fue lo siguiente. Infortunadamente, durante el ministerio de Mashiach Yeshua aquí en la tierra, muchos israelitas tenían una estrecha definición sobre quién era su prójimo y solamente consideraron prójimo a sus amigos y compatriotas. Sucedió entonces que desde la época de los macabeos, muchos maestros de Israel enseñaban que en la Torá términos como amigo y como prójimo solamente estaban reservados para ellos y que había que odiar a la gente de otros pueblos. Por eso Yeshua más adelante, y lo vamos a ver, hace referencia a esto. Tanto así que llegaban a decir que ser verdaderamente devoto exigía despreciar a quienes no lo eran. Pero según el Eterno, no está limitado a significar solamente los hijos de Israel, sino también a los extranjeros. Y vamos a subir el listón, como decimos por ahí. En Marcos 12, 28 al 31, Yeshua nos da los 2 grandes mandamientos que resumen. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ello, Yeshua trató ese asunto en el Sermón del Monte, donde dejó bien claro a quién hay que tratar con amor. Y lo respecto a este tema que venimos tratando, fue ampliado todavía, respecto a lo que vimos en el libro de Vaikra. Porque dice en Mateo 5, 43 al 45, oíste que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, como ocurría en esa época que habíamos comentado. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Con estas palabras Yeshua nos dice, en primer lugar, nos está hablando, bendecid a los que os maldicen, o en otras palabras nos está diciendo, amen con palabras. El bendecir a otro siempre estará asociado a desear la bendición de Dios sobre la persona, y el maldecir a otro estará asociado a desear que el juicio de Dios caiga sobre esa persona. Por tanto, cuando nosotros amamos con nuestra palabra igualmente, diciendo, bendiciendo, diciendo bien de, les deseamos el bien a nuestros enemigos cuando ellos nos deseen el mal a nosotros. Shaul lo reafirma Pablo en Romanos 12:14 cuando dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y primera de Pedro 2:23 nos dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por naturaleza, cuando nos maldicen, quisiéramos responder de la misma manera, pero solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que nosotros podemos responder con bendición y no con maldición. En segundo lugar, ese versículo nos está hablando y nos dice, haced bien a los que os aborrecen. En otras palabras nos está diciendo, amen con hechos, amen con actos. El amar no solamente se refleja con palabras, sino también con los hechos o los actos de una persona hacia el otro. Misley, Proverbios 25:21 dice, si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Por naturaleza, cuando alguien te hace daño, no vas a ayudarle cuando necesita ayuda de una manera tan fácil. Cuando alguien está haciendo algo injusto contra ti, tú no vas simplemente a aguantar el castigo, sino que o buscarás la forma de vengarse, diríamoslo de una manera, o vamos a apartarnos. Entonces, ¿cómo puede uno actuar de esta manera? Solamente si estamos llenos del Espíritu Santo podemos actuar de esta manera. ¿Crees que puedes amar a tus enemigos sabiendo que ellos te pueden dañar emocional o físicamente? No es fácil para nada. Ninguno de nosotros podrá hacer esto jamás de manera natural si no es por gracia divina. Alguien dijo, devolver el mal por bien es diabólico, devolver el bien por bien es humano, pero devolver bien por mal es divino. En tercer lugar, estos versículos nos están diciendo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. La oración es un instrumento poderoso dado por el eterno Dios a nosotros. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor nos dice que oremos por algo específico, que oremos por nuestros enemigos. Podemos recordar a Esteban cuando estaba siendo asesinado y él oró al Señor. En Hechos 7:60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es natural sentir rechazo porque nos hacen daño y simplemente ignorarlos para que no nos hagan más daño. ¿Alguna vez has sentido rechazo de una persona con tan solo oír su nombre? ¿Te has sentido frustrado porque sientes que esa persona no cambia? Dios nos dice en su palabra que oremos por aquella persona. Una de las maneras en las cuales tú puedes llegar a mostrar el amor del eterno Dios es orando por esas personas a las cuales tú rechazas, esas personas que no nos caen tan bien, o esas personas que no están tan de acuerdo con lo nuestro, o esas personas que nos hacen tanto daño. Pero esto no se trata simplemente de lo que yo puedo orar y simplemente todo va a desaparecer, sino que se trata que el Espíritu Santo va a obrar en mi corazón por medio de la oración para no llegar a aborrecer a la persona, sino amarlo realmente con el amor de Dios. El amor al prójimo depende es de cuánto nosotros hemos entendido el amor que el Padre ha tenido sobre nosotros. Así como está escrito, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no se ama a sí mismo no conoce a Dios. Y por eso, la fuente de nuestro amor es Dios.
Cuanto más conozcamos al eterno Dios, más vamos a poder amarnos a nosotros mismos y al prójimo. Y eso también lo dice la palabra. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Sucede entonces que ni el amor a sí mismo ni el amor al prójimo puede alcanzar toda la profundidad necesaria para que sea duradera y perfecta si no tienen el centro en el eterno Dios. Nuestro amor depende de una relación con Dios, de cuánto la cultivemos. Y en la medida que nosotros la cultivemos vamos a poder recibir su amor y así poder dar amor al prójimo de la misma manera como hemos sido amados por el Padre. Si tenemos amor por el prójimo nos ayuda a no cometer malas acciones y todo va a salir bien, como dice Shaul en Romanos 13:9-10. ¿Qué dice? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Los discípulos de Yeshua lograron entender en esa época que el amor tenía que mostrarse en primer lugar a los más cercanos. Primera de Juan 4:20, ¿qué dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y continúa el 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que no ama a su hermano que ha visto no puede amar al forastero que no ha visto. El amor empieza con los cercanos y se va extendiendo a todos los hombres, como lo expresa 2 de Pedro 1:5-7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y sigue el 7, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Este amor es solamente posible gracias al ejemplo de Mashiach Yeshua. Como dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Gracias al Ruach HaKodesh que ha derramado el amor del eterno Dios en mí para poderlo dar al otro. Y gracias a su muerte redentora, que consiste en amarnos con el mismo amor que el Eterno nos profesa. Veamos entonces la aplicación de cómo amar al prójimo. La cultura popular siempre nos ha enseñado o nos ha mostrado que tenemos que apoyar a aquellos que tienen nuestro propio punto de vista, nuestros intereses, nuestras creencias similares. Pero el mandato de Yeshua desafió toda norma. Y por eso en Lucas capítulo 10, desde el 25, que comienza, que se llama la parábola del samaritano, dice así, el 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Yeshua entonces respondió con la historia de lo que nosotros llamamos el buen samaritano. Antes hagamos una aclaración, que ya habíamos hablado algo de eso, pero volvamos a recargarla. ¿Quién es mi prójimo? En el antiguo cercano oriente había una división entre varios grupos. La animadversión existió entre israelitas, entre samaritanos, debido a diferencias históricas y religiosas. Los de la época conocían los mandamientos del Antiguo Testamento de amar al Señor Dios con todo el corazón, alma, mente, fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, su interpretación de amar a su prójimo se limitaba solo a aquellos que tenían antecedentes similares. Cuando el intérprete de la ley le preguntó a Yeshua: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. La parábola del buen samaritano define lo que significa amar al prójimo. Vamos a hacer un resumen breve. En la historia, un hombre es golpeado por ladrones y dejado medio muerto al costado del camino. Mientras yacía indefenso en la vía, un sacerdote ve al hombre y camina al otro lado de la carretera. Más tarde, un levita responde de la misma manera cuando ve al moribundo. Finalmente, llega un samaritano, ve a la víctima y responde. Mientras que los dos líderes de Israel vieron a la persona necesitada y deliberadamente evitaron la situación, el samaritano
mostró misericordia, hesed, a alguien sin tener en cuenta los antecedentes, ni la religión, ni los posibles beneficios, nada de eso. Al mirar la historia del buen samaritano, podemos aprender cómo amar mejor a nuestros prójimos, por el ejemplo de este personaje en la historia. Vamos a ver algunas maneras en que nosotros lo podemos hacer. Miremos a ver qué dice la palabra. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, el amor va más allá de un simple ver, observa. Uno de los primeros pasos para ser un buen prójimo y amar a los demás como a nosotros mismos es notar a los demás. Es observar un poco más. El samaritano vio por primera vez al hombre herido. Dice, pero un samaritano mientras viajaba vino donde estaba el hombre y cuando lo vio, se compadeció de él. Fue hacia él y vendó sus heridas vertiendo aceite y vino. ¿De acuerdo? Un hombre golpeado en el camino parece una escena que es difícil no poder notar. Pero Yeshua también nos muestra la importancia de observar, de ir más allá del simple ver. Él suena similar inclusive a la parábola cuando dice en Mateo 9:36, cuando Yeshua vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Preguntemos, ¿cómo puedo ser más consciente de las personas en mi vida? Veamos un segundo punto. El amor va más allá de lo que observa, no solamente es observar, sino aquello que se llama proactivo hoy en día. En la parábola, cuando el samaritano vio a la víctima, fue hacia él. El samaritano se dirigía a alguna parte, pero se detuvo cuando vio al hombre necesitado. Vivimos en un mundo tan acelerado, donde es fácil pasar por alto las necesidades de los demás. Pero si aprendemos de esa parábola, tendremos cuidado de estar al tanto de los que nos rodean y hacer algo. ¿A quién está poniendo Dios en tu corazón para mostrar amor? El samaritano respondió de inmediato, fue proactivo, para ayudar a satisfacer las necesidades del hombre. Él ató sus heridas usando los recursos que tenía a mano. ¿Has notado a alguien necesitado cerca a ti últimamente, en tu comunidad? ¿Cómo puedes responder a su necesidad? Veamos un tercer punto. El amor tiene compasión. Lucas 10 continúa diciendo que cuando el samaritano vio al hombre herido, tuvo compasión de él. Fue hacia el hombre herido y respondió a sus necesidades en lugar de simplemente sentir lástima por él. ¿Cómo puedes ser activo en mostrar compasión a alguien que lo necesita? ¿Cómo puedo yo ser activo en mostrar compasión a alguien que lo necesita? Cuarto, el amor exige pagar un precio. Cuando el samaritano atendió las heridas de la víctima, dio de sus propios recursos. Uno de los recursos más valiosos que tenemos es nuestro tiempo. Y el samaritano no solamente dio de su tiempo, sino que le costó por lo menos unos 2 días de salario también. Dios nos ha dado recursos para que podamos ser una bendición para los demás. ¿Qué recursos te ha dado Dios que puedas usar para bendecir a otros? Quinto, el amor puede presentar inconvenientes. Imagínense tratando de levantar a un hombre herido, sin ropa, sobre un animal. Esa no era una tarea conveniente y probablemente era desordenada, dadas las heridas del hombre. El samaritano tuvo que soportar físicamente el peso del hombre solo. Sin embargo, colocó al hombre en su animal para llevarlo a un lugar seguro. ¿Hay alguna manera de mostrar amor a un prójimo? Inclusive si eso es inconveniente o no es un buen momento para mí. El amor es cuidadoso. Después de que el samaritano vendó las heridas del hombre, continuó con su cuidado, llevándolo a una posada y cuidándolo. ¿Quién ha experimentado la curación porque te has tomado el tiempo para hacerlo, para mostrarle tu amor? Séptimo, el amor da lo mejor de sí por el otro. El samaritano dio 2 denarios al posadero, lo que equivale aproximadamente en esa época a unos 2 días de ganancias o de salario. Sin embargo, la única instrucción que dio era cuidar del hombre herido. No se esperaba una recuperación a cambio, o una retribución, digamos. Si bien es algo hermoso cuando alguien nos ha servido, pues nos da un sincero agradecimiento, nuestro servicio a los demás y nuestro compromiso de hacer por los demás, se trata de lo que Yeshua ya hizo por nosotros, nada más. ¿Qué tanto más allá de tus fuerzas? Lo que llaman algunos sacrificios, yo lo llamo esfuerzo, puede hacer por alguien que lo necesita. Y hablo de esfuerzo y no sacrificio porque es que la palabra sacrificio tiene una connotación
en nuestro argot lingüístico un poco diferente. 8. El amor involucra a otros en el proceso. El cuidado al herido no terminó cuando el samaritano tuvo que irse. En lugar de dejar al hombre solo, confió su cuidado al posadero. Cuando nosotros amamos a un prójimo, el samaritano nos muestra que es bueno y a veces es necesario involucrar a otras personas en el proceso. ¿A quién puedes tú involucrar para mostrar amor a alguien más? ¿E ir y expresárselo? 9. El amor hace promesas que se cumplen. Cuando el samaritano salió de la posada, le dijo al posadero que pagaría cualquier otro gasto cuando regresara. El samaritano no le debía nada a la víctima, sin embargo, prometió regresar y cumplir el costo de cualquier cuidado adicional que el hombre necesitara. Cuando amamos a los demás, el samaritano nos muestra que debemos seguir a nuestro cuidado, o sea que deben seguir a nuestro cuidado, incluso si no estamos obligados a él. ¿Hay alguien con quien necesites o que tú necesites hacer un seguimiento para mostrar cuánto te importa esa persona? Y 10. El amor es misericordioso. Gesed. ¿Cuál de esos tres crees que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de ladrones? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Yeshua le dijo: ve y haz lo mismo. La historia de este samaritano es la de un hombre que mostró misericordia hacia otro. El samaritano podía haber seguido caminando después de ver la necesidad del hombre, pero luego sintió compasión. Y podría haber seguido caminando después de sentir compasión. Lo hemos hecho a menudo. Pero actuó por su compasión y mostró misericordia. Porque la misericordia es compasión en acción. Yo pregunto, ¿quién observó? ¿Quién fue proactivo, compasivo? Le exigió pagar un precio. Su misión presentó muchos inconvenientes, fue cuidadoso, dio lo mejor de sí, involucró a otros, a toda la humanidad, hizo promesas que se han cumplido y se cumplirán, y por encima de todo fue y es misericordioso. Hermanos, nuestro eterno Dios, y por ende, Yeshua HaMashiach. Vemos que Dios nos ve, nos observó, fue más allá, nos ama, y actuó sobre ese amor y misericordia enviando a nuestro Señor y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hermanos, amemos al prójimo como a nosotros mismos. Que el Eterno nos continúe bendiciendo.